aquí está corona. ¿Y por qué fue a través del hecho de la salud? Nosotros como adventistas del séptimo día decimos que el brazo derecho del Evangelio, o la mano derecha, es el mensaje de la salud. Satanás, copiando eso, tenía, para llegar a establecer un nuevo orden mundial, primeramente poner en lugar el brazo derecho del nuevo orden mundial, que es la manera, esa única realidad suprema. Aquí está. La realidad del Hijo de Dios. En Golgotha, en el año 31, el 14 de Nisan, cumpliendo con todo el aspecto sacrificial del culto antiguo hebreo, murió el Hijo de Dios. Pablo le había conocido, porque Cristo se había revelado a él, se había manifestado al que le perseguía, pero no le estaba persiguiendo voluntariamente. Pensaba dar honra y gloria a Dios. Pero iba a reconocer que le había estado persiguiendo. ¿De qué manera? Por sus hechos, por sus palabras, por sus pensamientos y sus motivos. Había desconocido una ley de la cual él iba a testificar más tarde, pronunciándola espiritual, en Romanos 7:14. La ley que se encuentra en el arca del pacto es una ley espiritual. Esos 10 mandamientos entonces tienen que ver con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos hace espiritual a nosotros los hombres, y si la ley es espiritual, necesita vasijas que sean espirituales para ponerla en ellas. Y Pablo, contemplando la cruz, al ver, o es decir, al contemplar la realidad del resucitado, ahora percibía que el crucificado era el Mesías. Percibía que él era el deseado de todas las gentes. Él mismo había tenido el anhelo de preparar el camino para el Mesías, pero lo estaba preparando en términos de violencia, en términos mundanales, en términos bien conocidos por el resto del mundo, términos dirigiendo la política en general, términos dirigiendo también las religiones en general. Pero el Mesías prometido por las escrituras hebraicas, iba a ser un ser sin violencia. Iba a entregarse a violentes, amándoles. Aquí está el Evangelio de la cruz. Y habrá una señal de la cruz, verídica, no la de Constantino. Habrá una señal de la cruz que los ángeles que sellarán a los 144,000 verán en sus frentes. Elena White habla de, o lo llama así: la señal de la cruz será vista por ellos en tu frente, porque tú serás el reflejo de la vida de Jesús en esta carne.
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no estamos aquí representando esa falsa adoración de imágenes, sino estamos reconociendo el valor del único que murió en favor de nosotros. Si tú te encuentras a sus pies, a los pies del omnipresente, a los pies del que dio el segundo mensaje, el segundo mandamiento, que no te hagas imágenes, ni te arrodilles delante de ellas. Y las imágenes de hoy, ¿cuáles son? La televisión, las imágenes que encontramos en el internet, las imágenes que encontramos en cualquier lugar. Encontramos a los falsos dioses, que apartan la vista del hombre del único Dios verdadero. Pero Dios había encontrado a un pueblo que se estaba dando cuenta que por milagro Dios los había tomado en mano. Y ellos se dieron cuenta de que ese Jesús era mucho más de lo que ellos habían pensado. Y realmente contemplaron a su Salvador y comenzaron entre ellos a experimentar lo más sublime: el contacto de un hermano con un otro hermano, bajo las primicias del amor divino. Hubo un pueblo, la Biblia lo llama Filadelfia, y ese pueblo que pasó por 4 años de experiencia, desde el 11 de agosto de 1840 hasta el 22 de octubre de 1844, ese pueblo elevó el estandarte de la unidad, de una unidad basada en la verdad. Elevó el estandarte de una experiencia de iglesia entre hermanos que se amaban, que se apreciaban, que solo y únicamente hablaban bien el uno del otro. No había ninguna palabra diferente. Si tú conoces a alguien que realmente tiene un rasgo de carácter muy malo, y tú te encuentras con un grupo que está hablando sobre esta persona, tú tienes el derecho de decir una cosa: apuntar a las características buenas de esa persona, pero no jamás hablar de la cosa que no es buena. Y si los otros lo hacen, debes mostrarles que esto no es el camino del que desean seguir, si desean seguirlo, porque en el mundo es algo normal. Y si no te escuchan, tú debes separarte del grupo que no usa su lengua como un flujo de gracia. Filadelfia, amor fraternal, continuo y permanente. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? En esta tarde deseo que el Espíritu Santo pueda llenarnos con el Evangelio verdadero. ¿Cómo es que esa gente vivió
sin pecar contra su prójimo. ¿Cómo es que esa gente vivió de manera que Dios puso su sello sobre ellos y dijo, vosotros estáis preparados para la prueba final? ¿Cómo es que Dios pudo decirles, he aquí, he puesto delante de vosotros una puerta abierta y nadie podrá cerrarla? Porque la puerta abierta no se refería en el contexto de Apocalipsis 3:8 a la puerta del evangelismo. Y ellos pensaban que era esa puerta, porque no sabían que su ministerio iba a tener que tomar otro paso. Habían tomado un paso, habían tomado un segundo paso, habían entregado al mundo el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, pero Dios representaba en su palabra un tercer paso. Iban a tener que ponerse sobre una tercera plataforma. Pero el chasco fue real. Dios había previsto esa situación y tenía una solución a la situación. Y la solución se encontraba en su palabra. Ahora, Dios es muy sabio y conoce a los suyos y los suyos le conocen a Él. Habían pasado por una prueba que era una prueba muy íntima, porque la gente se había burlado al final de todos ellos. Y la historia lo confirma. La burla fue más intensa cuando Cristo no regresó en el entonces. Han sido probados en sus vidas, muy íntimamente. Hubo algo muy doloroso, posiblemente. Pasaron por una prueba, pasaron por una segunda, pero Dios tenía que poner el cuchillo más cerca aún de su corazón. Y de ese grupo de 50,000, solo hubo 50 que permitieron al Espíritu Santo de continuar a desarrollar el carácter divino en ellos. Habían experimentado y gustado de la libertad del pecado. Habían experimentado justicia en práctica. Dios los llamaba Filadelfia, los llamó. Pero entonces el Espíritu Santo no solo me convencerá del pecado y de la justicia, sino también me convencerá del juicio. Y la puerta abierta que Dios había colocado delante de ellos, la cual leímos esta mañana en Apocalipsis 3, en el versículo 8, esta puerta era la puerta al lugar santísimo, porque ellos iban a reconocer que el plan de la salvación tiene un cumplimiento maravilloso en la persona de Cristo. Y ese plan de la salvación fue prefigurado en el culto antiguo de Israel y en las fiestas de Israel. Y ahora, Cristo, que había sido crucificado en el 31 de nuestra, en el año 31, Cristo que había sido representado por el altar del holocausto, en lo que era el atrio, ese mismo Cristo ahora había ascendido al cielo para cumplir con un segundo rol, con el rol de sumo sacerdote. Fue intronizado. ¿Dónde? Es un estudio profundo.
Nuestros pioneros escribieron acerca de ello, pues lo entendieron. Fue intronisado en el lugar santísimo, pues allí está el trono de Dios. Y entonces, Él comenzó, por méritos de su sangre, a obrar en el lugar santo durante más de 1800 años. Hasta que la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que se inició en el año 457 a.C., iba a llegar a su punto final el 22 de octubre de 1844. Y entonces, Él entró en el lugar santísimo. Y los que habían proclamado fielmente el mensaje del primer y del segundo ángel, debían ahora experimentar el gozo de seguirle a Él en la fase final de su obra como sumo sacerdote. Y fue un gozo, fue un gran gozo para los que lo vieron, para los que iban a entenderlo. Y ese grupo, en esa edad de unas 50 personas, iba a seguirle al Señor al lugar santísimo de un templo real que se encuentra en el cielo. Y hoy nuestro Señor está reiniciando el poder de la cruz. Satanás ha intentado destruir ese poder, ha intentado quitarnos el Salvador, pero puede hacerlo, no lo puede. Sin embargo, la proclamación del verdadero Evangelio es inmensamente importante para que el pueblo de Dios entienda el plan de la salvación. Tenía unas citas preparadas, pero ocurrió que me olvidé esta mañana mi cable. Así no hay más energía en mi laptop. Así no voy a poder usarlas en este momento. Sin embargo, voy a poder señalarlo de otra manera. En el momento más oscuro, ¿qué brilla lo más fuerte? La estrella. Antes de que comience el día, justo antes, ¿qué hay justo antes? El momento más oscuro. Cuando yo era joven, había 3 profecías que yo no entendía de ninguna manera. No tenía acceso en este momento a las interpretaciones históricas, adventistas y protestantes, de algunos de esos textos que no entendía. Pero realmente yo pensaba, el entendimiento que Dios nos ha dado es tan profundo como iglesia adventista, que posiblemente esas 3 visiones no tendrán la misma importancia para el clamor de medianoche final, para finalizar la obra. Así yo no podía entender Daniel capítulo 11. Yo no entendía Apocalipsis capítulo 8 y 9. Y yo no podía entender Apocalipsis 17. Entonces, teniendo 19 años, haciendo mi bachiller, y yo me había concentrado para mi bachiller también en la historia. Y teníamos que preparar
bastante parte de la historia humana, entre ellas la historia del nacionalsocialismo, del Tercero Reich, con Adolfo Hitler en Alemania, y también la historia de la Revolución Rusa. Así yo me había preparado lo mejor que yo podía. Entonces, sobresalieron dos preguntas. Una tenía que ver con el nacionalsocialismo y la otra tenía que ver con comparen la Revolución Rusa con la Revolución Francesa. Todos mis colegas, todos, unánimemente escogieron lo más fácil. Es decir, comenzaron a responder a esa primera opción sobre el nacionalsocialismo. Ahora, yo no debería estar aquí, porque nuestra familia en gran parte fue destruida por los nazis por ser judío. Pero Dios lo permitió y es una historia muy, muy bella que también ha enriquecido mi vida sobremanera. Yo quise escoger lo que todos los otros escogieron, cuando de repente siento un impulso muy fuerte sobre mi mente. Bueno, fue un impulso muy, ¿cómo decir? Tierno, muy tierno. Pero lo sentí como fuerte. Pero estaba hablando como a Elías. No me estaba hablando el Señor en un terremoto. No me estaba hablando el Señor en un gran incendio. No me estaba hablando el Señor en una gran tempestad. Me estaba hablando de manera muy, muy suave. Y yo, contra toda lógica, hablando de locura, refiriéndome a lo que el hermano Marcelo nos habló esta mañana. Contra toda lógica, contra toda mi preparación, contra todo mi conocimiento y mi propia historia, escogí comparar la Revolución Rusa con la Revolución Francesa. Meses más tarde, cuando el profesor de historia entró con los resultados, dijo: señores, hubo una persona entre vosotros que ha sido loca. Fue la palabra que usó. Escogió el tema mucho más difícil y me tomó a mí para leer y corregirlo 5 horas más proporcionalmente a la lectura de los otros. ¿Por qué Dios me había querido llevar a esto? Dios tuvo un gran propósito. En el año 1989, a finales del mes de octubre, yo tenía 18 años, un año antes de esos exámenes. Me había decidido a visitar junto con 2 amigos no adventistas, uno de ellos muy íntimos, a la ciudad de Berlín, capital hoy de Alemania. Yo desconocía a Berlín y me interesaba mucho la parte que era socialista, que estaba bajo, digamos, la protección de la Unión Soviética. Y nunca me olvido cuando pasamos a la otra parte de la frontera y nos estaban completamente investigando como si estuviéramos viviendo en la época más densa de la Guerra Fría. Y ahí nos encontramos en esa gran plaza, ahora de la parte del este, de la parte no libre, y estábamos a frente del muro de Berlín. Se dirige un señor, o nosotros nos dirigimos a él o él se dirigió a nosotros, no me acuerdo. Entonces él tenía posiblemente sus 40 años. Entonces estábamos hablando con él y él demostró una tristeza a causa del sistema en el cual él estaba viviendo. Y en un instante apuntó al muro que todos veíamos y nos dijo: ese muro nunca caerá.
Y lo dijo con tristeza, anhelando la caída. 2 semanas después, el muro de Berlín era historia. El cumplimiento de esa profecía se encuentra en Daniel capítulo 11, 40, implícitamente. Pues ese versículo, como yo espero esta iglesia conoce bien, habla del colapso de la Unión Soviética. Pero el evento simbólico fue la caída del muro de Berlín, simbolizando la Guerra Fría y también simbolizando ese gran muro entre el mundo ateo y el mundo libre. En los años que siguieron, yo iba a reconocer y entender que Daniel capítulo 11, 40 era el comienzo de un plan divino para restaurar a su pueblo. En ese mismo año, 1989, luz comenzó a brillar. Ya antemano había hermanos que habían reconocido que el papel descrito en Apocalipsis 13 nunca iba a poder cumplirse sin la caída del muro de Berlín, porque el que tiene Alemania tiene a Europa, y el que tiene a Europa tiene al mundo. El Papa lo sabía. Entonces, en una alianza secreta, el papado aliándose con los Estados Unidos de América, en esa alianza secreta establecida entre el Papa Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan en el año 1981, ellos trabajaron durante 8 años para finalmente llevar a cabo el propósito en Berlín primeramente y después en cuanto a todo lo que se encontraba al este del velo de hierro, como se llamaba. Colapsó la Unión Soviética. Eso ya hace un poco más de 30 años. Estaba abierto ahora el capítulo que yo no había entendido. El primer gran llamado al adventismo a recuperar su mensaje perdido y a llevar a cabo lo que Dios le ha dado como obligación santa. Es un privilegio, pero es una obligación. Pasaron los años. Llegamos al 11 de septiembre de 2001. Caen las Torres Gemelas de Nueva York. Hubo un pastor adventista que lo anunció antemano a causa de una profecía de Elena White. En esa profecía, que se encuentra en el tomo 9 de los 9 tomos de los testimonios para la iglesia, comenzando en la página 11, 9/11, tomo 9, página 11. Todo el mundo se refiere a esos hechos como 9/11, es decir, 9 de septiembre de 2001. En tomo 9, página 11, Elena White comienza a describir cómo fueron construidos esos edificios sin nombrarlos, y era algo del futuro, y entonces describe detalladamente. Es muy grande eso. Cuando yo lo vi por la primera vez, casi no lo pude creer. Detalladamente describe cómo esos edificios llegaron a caer. Pero lo que aún más me impresionaba, ¿saben cómo se intitula el primer título de Testimonios para Iglesia, volumen 9? Se intitula For the Coming of the King, para la venida del Señor. No se intitula La venida del Señor, sino para la venida del Señor. Y cuando uno comienza a leer todo el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, es como si fuera un resumen en un sentido de todo lo que Dios le reveló, entregó al pueblo, para que el pueblo adventista pueda recuperar
lo que Dios le entregó. Y entonces sobresale un versículo bíblico que ella da. ¿Saben qué versículo es? David Gates lo sabrá, me imagino. Porque aquí en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, leyendo el versículo 37, red ha de venir se llama, ¿no? Aquí se nos dice, porque aún un poco, muy poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, Dios inspiró a Elena White para que nos mostrara que desde el momento de la caída de las Torres Gemelas, el tiempo para el retorno de Cristo iba a ser muy breve, pero conocen el subtítulo que ahí aparece. La crisis, la última crisis. Lo que significa que Dios intentó mostrarnos que la última crisis del mundo comenzó el 11 de septiembre de 2001. Entonces entendí ya antemano, había entendido el mensaje de las trompetas, pero hoy lo entiendo mucho más profundamente. Entonces entendí que ahora el Señor estaba llevando a cabo algo muy grande, restituir al pueblo adventista el poder de las trompetas del Apocalipsis. Porque las trompetas del Apocalipsis, aquí tenemos la quinta, aquí tenemos la sexta y aquí tenemos la séptima. Esos tres mensajes de la quinta, sexta y séptima trompeta contienen cada uno de ellas un ay. ¿Por qué? Porque Dios respondió a algo. Respondió al grito de sus amados a través de la Edad Media. ¿Qué fue ese grito? Miren el Apocalipsis conmigo. Apocalipsis capítulo 5. Se nos dice aquí, es el capítulo 6, disculpen. Capítulo 6, versículo 9 y 10. Aquí estamos con los sellos, pero escuchen la plegaria de nuestros hermanos, durante la Edad Media, durante los 1260 años. ¿Qué plegaria fue? Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz. Ven el simbolismo. ¿Qué claman? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dios respondió a través de toda esa edad, mandando a los árabes, mandando a los musulmanes. Anteriormente, en las primeras 4 trompetas, Dios había comenzado a juzgar a Roma, que era la Roma imperial aún. ¿Cuántos cristianos padecieron en la Roma imperial? Comidos por los leones y de otra manera cruel. Dios respondió mandando 4 trompetas, 4 tribus bárbaras. Y si ustedes estudian de qué manera estas tribus se atacaron a Roma, Atila sabía qué debía hacer. Genseric sabía qué debía hacer. Y Roma estaba temblando. Pero entonces, la Roma imperial caída, nació la Roma católica romana.
Y ella continuó la persecución. Ahora Dios sabía que la Roma católica estaba casi teniendo control de todo el territorio anterior de la Roma imperial. Lo que hubiera significado que todos los verdaderos cristianos hubieran sido muertos. Entonces Dios suscita en el año 606 a Mohammed. Y en poco tiempo, la mitad de lo que estaba siendo controlado por el papado es quitado del papado. Y los verdaderos cristianos y también los que guardaban el sábado encontraron en toda África del Norte su lugar de refugio. Dios ha hablado a través de la historia en juicios contra Roma. Y Dios, el 11 de septiembre de 2001, quiso hacernos entender que toda esa historia de trompetas aún tiene una importancia grande y debe ser mostrada al mundo antes del momento en el cual el nuevo orden mundial se establezca, pues ese orden es de característica romana, será una triple alianza, según Apocalipsis 16:13, dirigido por el Vaticano y el falso profeta, siendo los Estados Unidos de América, van a llevar a cabo el propósito del Vaticano. Y todo esto ha comenzado a verse desde el colapso de la Unión Soviética, y Dios, sabiendo que su pueblo debe renacer como pueblo profético, nos dio otra señal el 11 de septiembre de 2001. Y aunque no sea mencionado el evento de manera explícita en la Biblia, implícitamente, claro que sí. Es un estudio muy, muy bello, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Cuando se nos habla de la séptima trompeta que está aquí, ella también va a contener un ay, es decir, un castigo divino contra Roma, la Roma final, la Babilonia final que se está construyendo delante de nuestros ojos. Y Dios ha bendecido a mi hermano Enrique en este tema. No conozco temas más completos sobre esto. Y aquí se nos dice algo en el contexto de la coronación de Cristo, de la cual hablamos esta mañana. Leemos en el versículo 18: se han airado las naciones. Entonces sigue otra parte: y ha llegado tu ira. Ha llegado tu ira, serán las 7 plagas postreras, ¿no es así? Pero antes de esa ira, se nos dice aquí, se han airado las naciones. Y esto tiene un cumplimiento no específico o digamos, no centrado solo en un evento. No. Elena White nos habla de los eventos en Europa de 1848. Tomemos la Primera Guerra Mundial, tomemos la Segunda Guerra Mundial. Pero la séptima trompeta está en una conexión muy estrecha con la quinta y sexta. Nos señala de nuevo al Islam. El tercer ay, entonces, de manera más específica, comenzó el 11 de septiembre de 2001. Estaba abierto ahora de manera completa el mensaje de las trompetas de Apocalipsis 8, 9 y 11. Pero Dios sabía que su pueblo no había despertado. Para hacer que nosotros no entráramos en una ruina total, Dios permitió corona.
Y corona se encuentra cumplida, o corona, el hecho de corona, el evento de corona, se encuentra implícito en ese tercer capítulo que no entendía. Y que iba a entender más y más y más a través de los años. Pero corona ahí está, implícitamente. Vayamos a Apocalipsis 17 para ver esto en un momento. Brevemente, quiero decir. Apocalipsis 17 nos presenta el resumen de la sucesión de los imperios de los cuales nos habló Daniel en su profecía inicial, en Daniel 2, de los cuales nos habló Daniel en las profecías que siguen. Y Apocalipsis 17 se encuentra casi al final del Apocalipsis. Entonces, da un resumen de todas las profecías anteriores de Daniel y Apocalipsis en cuanto a la sucesión de los imperios. Hermanos, una pregunta. ¿Hay mucho sobre estas dos cartas? Sí y no. ¿Cuánto aprende un pequeño niño en la escuela durante un medio año? Mucho. Todo esto es muy profundo, pero es muy sencillo. Tuve una experiencia en Sri Lanka. Estábamos obrando en iglesias carismáticas, evangélicas y otras. Ahí estábamos en una y yo estaba trabajando con esas dos cartas y siempre explicaba a la gente, miren, esta carta es vuestra herencia, es nuestra herencia, pero les hablaba a ellos en lo que ellos habían experimentado como protestantes que ahora estaban en Sri Lanka. Y había muchos niños. Así me decidí a hablar a los niños, tomando punto tras punto y sencillamente explicándoselo. 3 horas pasaron. Los niños estaban también en como aquí, como se llama, sentadas en una alfombra. Tenían 5 a 12 años. Dios hizo el milagro. Durante 3 horas siguieron la explicación. ¿Y quiénes entendieron también mucho entonces? Los adultos. Hermanos, es mucho, pero no es mucho. En muy poco tiempo, la herencia adventista y también adventista del séptimo día puede ser restaurada si uno comienza a estudiar lo que nuestros antepasados entendieron en poco tiempo. Te podrás hacer alguien dando el testimonio de lo que los adventistas llaman la verdad presente. Porque ¿qué es la verdad presente? Bueno, es el cumplimiento de esos 3 capítulos. Porque Corona hizo algo que nunca había ocurrido en la historia humana. En Apocalipsis capítulo 17 solo nos concentramos en el versículo 12 y 13. Leamos. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Es decir, por un muy breve tiempo, esos 10 reyes ya son reyes, pero paradójicamente no han recibido un reino siendo reyes. El mundo desea unirse. Siempre lo deseó. Babilonia lo intentó. Medio Persia lo intentó. Grecia lo intentó. Roma lo intentó. La Roma papal lo intentó. Y cuando Cristo regrese, destruirá a la estatua. ¿Y cuántos dedos tiene? 10. Porque fueron primeramente 10 tribus que reemplazaron a la Roma imperial, ocupando el territorio que antiguamente había sido ocupado por la Roma imperial.
Pero hay más. Y Apocalipsis 17 nos señala que cuando Cristo va a retornar, retornará a todo el mundo. Así que los 10 dedos aquí representan a todo el mundo. Y el Club de Roma, ya en los años 70, dividió el mundo en 10 partes. Los Estados Unidos siendo parte número 1. Todo el mundo se unirá. Y a través de Corona, por la primera vez en la historia hemos visto lo que el texto que sigue señala. Dice el 13, estos tienen un mismo propósito. Regresando al 12, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, es decir, un reino unido, las naciones uniéndose bajo un control. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Veamos, los 10 reinos con la bestia. Las naciones unidas con el papado. El papado no es miembro de las Naciones Unidas. ¿Ven? Porque aquí dice el texto, los 10 reyes con la bestia. Porque la bestia sabe que ella es la única que puede servir como cimiento para ese nuevo orden mundial. Y cuando Corona ocurrió, por la primera vez vimos que globalmente las naciones tuvieron un mismo propósito. ¿Lo ven? Aquí está Corona. ¿Y por qué fue a través del hecho de la salud? Nosotros como adventistas del séptimo día decimos que el brazo derecho del Evangelio, o la mano derecha, es el mensaje de la salud. Satanás, copiando eso, tenía para llegar a establecer un nuevo orden mundial, primeramente poner en lugar el brazo derecho del nuevo orden mundial, que es la manera de educación sobre la salud que ha sido propuesto a todo el mundo. ¿Ven la lógica? Nunca los países demócratas como Alemania hubieran podido llevar a cabo una agenda como lo hicieron si la gente globalmente no hubiera tenido tanto temor en cuanto a su vida. Hubiera mucho por decir en cuanto a Alemania. Estamos viviendo algo tan triste que casi uno no lo puede creer, y millones de alemanes no lo pueden creer. Una política completamente contraria en todo aspecto prácticamente a lo que había hecho de Alemania el país más amado del mundo después de haber recuperado su inocencia después del desastre del Holocausto. Y ahora vemos que este mismo propósito aún no es completo, porque Rusia y la China aún no se quieren someter. Eso es el trasfondo de lo que está ocurriendo. Cada uno, Rusia y China, cada uno de los 10 recibirá su parte de la torta, por así decir. Pero primeramente, ellos tienen que entrar en el espacio de pensamiento de la agenda globalista. Pero la Biblia nos muestra mucho. Y es muy interesante que lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos es ya tan extraño en cuanto a las bases de la Constitución americana, que habrá una reacción en la cual el poder evangélico de los Estados Unidos, uniéndose al poder del papado, podrá aparentemente recuperar las normas que se están perdiendo bajo la presidencia demócrata, aunque él sea un presidente católico, llevando a cabo un papel católico. El papado es muy astuto y sabe que con los Estados Unidos solo podrá llevar a cabo un nuevo orden mundial si la parte evangélica, el poder
político evangélico está también en juego. Ahora, el versículo 13, como hemos visto, dice que iban a tener un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, una vez ellos y la bestia recibiendo autoridad, ellos darán en un paso segundo la autoridad a la bestia. Pero ¿por qué digo esto hoy, en esta tarde? Porque, y voy a decir la cita en mis propias palabras que dice Elena White, dice que hay momentos de inflexión en la historia de las naciones y de la Iglesia. Y dice, en esos momentos Dios da la luz para ese tiempo. Si ustedes reflexionan, ¿cuáles fueron los momentos de inflexión reconocidos por todo el mundo en las últimas décadas? Solo hubo 3. La caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. La caída de las Torres Gemelas. Y corona lo que está siguiendo. Es decir, en esas 3 ocasiones Dios dio la luz para este tiempo. Corona ha sido mucho más, digamos, afectando a la Iglesia Adventista para que nosotros podamos reconocer que Dios nos ha dado 3 señales. Y esta, yo no veo otro capítulo bíblico que se tenga que entender aún. Parece ser la última. Entonces, en esta última parte que yo estoy ahora dando, quiero deciros que Cristo viene, que anteriormente las bodas del Cordero se darán en el cielo y habrá un remanente proclamándolo ya, entendiendo el momento profético en el cual nos encontramos y mostrando al mundo que la herencia protestante está basada sobre un escrito esto. Elena White dijo, para mencionar esto, que esta carta fue dirigida por la mano de Dios y dice que hay una profecía de esta carta en la Biblia. Bueno, cuando yo escucho algo así, yo me maravillo y me digo, ¿pero dónde está esa profecía en la Biblia? Está en Habacuc capítulo 2, en el 2 y 3 versículo. Y Hebreos 10:37 recupera, es decir, es un texto basado sobre Habacuc capítulo 2, versículo 3. En breve tiempo, Cristo regresará. ¿Por qué ha sido tan difícil para Dios recuperar el mensaje, entregar el gran clamor al mundo? Porque un mensaje tiene que establecerse en una persona. Si tú lees y crees, actúas según lo que tú lees. Pero nosotros no creemos. Vivimos como el mundo. Crucificamos diariamente a Cristo. Un día un pastor vino, no era pastoral, era colportor. Había bien dirigido nuestra asociación de jóvenes. Yo tenía unos 16 años y él vino para estar con nosotros y me hizo una pregunta. Me preguntó, Alberto, ¿tú aún ves películas? Y yo dije sí. Pero añadí una cosa. Le dije, yo solo veo películas que yo creo que son buenas películas. Y me dijo lo siguiente, sabio me dijo, toma la próxima vez que veas una película, toma un papel y antes de verla, escribe 10 números. Cada uno refiriéndose a uno de los 10 mandamientos. Entonces, primer mandamiento, segundo mandamiento. Toma un bolígrafo y pon rayitas en cada mandamiento
que sea transgredido en el transcurso de la película. Entonces, yo lo hice. Tomé mi papel, puse los 10 números, tomé mi bolígrafo y fue la última película que yo vi. Tuve 16 años. Es verdad que una vez, cuando estábamos con un buen amigo de Eduardo en Alemania, fue la única vez que yo fui al cine después viendo la historia de Jerónimo, pero no porque quería ver una película, porque el carácter de Jerónimo me interesaba muchísimo y fue por un aspecto histórico. Pero fue lo único. Y posiblemente no fue necesario, pero creo que Dios lo guió a causa del amigo que estaba con nosotros. Hermanos, ha muerto en ti el amor de Satanás. Nunca lo he expresado así. Satanás ama cuando gente se dispara y se mata. Satanás ama cuando gente parece ser el héroe matando a los otros, como James Bond o como otros que yo amaba. James Bond no le amaba, pero había otros. Había un indio muy conocido alemán. Era una película con un indio. Era muchísimo mejor de lo que hoy se ve, y no sé lo que se ve. Pero aún ahí, el héroe mataba al que no era bueno. Pero Dios dijo, el juicio está en mis manos. Y cuando Satanás estaba peleándose con Cristo en cuanto al cuerpo de Moisés que había muerto, Cristo le reargulló a Satanás de manera mansa a Satanás. ¿Odia a Dios a Satanás? No. Él odia lo que Satanás hace. Y ahora os voy a decir la tristeza de mi corazón. Nosotros, en lugar de odiar el pecado y amar al pecador, amamos al pecado y odiamos al pecador. Y la cosa es que en mi caso, yo no creía transgredir la ley de Dios. Porque yo puedo confesar que cuando ese colportón me habló y cuando yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo amaba a Jesús no menos que en este momento cuando yo estoy hablando. Porque nunca en mi vida hubo una situación en la cual yo no iba a actuar según lo que Dios me reveló. Así he entendido a Jesús. Y sí hubo un ataque muy, muy, muy grande contra mi vida. Pero al haber después entendido ese ataque, me di cuenta, era una espina muerta. Y Dios anunció ese ataque aquí en Cochabamba en 1998, cuando nos conocimos aquí. Porque yo estaba andando con mi papá, que aún vivía. Estamos aquí en Cochabamba, esos grandes lagos. Y ahí estábamos andando los dos, paseando y hablando. Cuando de repente, es un gran campo y solo hay algunos árboles aquí y allá, esos árboles que tienen esas espinas muy fuertes, muy agudas. Y, por supuesto, como en Alemania en otoño, cuando hay tantas, hojas de árboles en la tierra, en ese campo había muchas de esas espinas en la tierra y de repente yo siento un dolor inmenso y mi papá se sorprende. ¿Qué pasó? Había una de esas espinas muertas y de repente obtuvo vida. Esa espina se levantó y con gran poder entró en mi pierna y yo pensé que había pasado por mi pierna. Pero Dios me protegió. Pero no sabía que eso era una profecía en cuanto a una fase de ataque muy, muy, muy suave. Y que no tenía que ver con pecado. Es muy interesante de qué manera Dios decía que tus ojos
no se fijen en Cristo. Y yo fijaba mis ojos en Él, pero tenía que aprender una lección más, muy dolorosa. Pero Dios fue muy bueno conmigo, muy bueno. Y me hizo entender, era una espina muerta. Lo que me causó la tribulación más grande de mi vida fue una espina muerta. Ahora Dios, en Cristo, revela el propósito del cristiano. Hemos ahora hablado una hora. Voy a intentar hablar de esto de manera guiada por el Espíritu, para no ir muy largo. ¿Quién es Él y quién eres tú? Él fue tentado en todo y sin pecado. Es esta la fórmula de tu vida. Tentado en todo y sin pecado. Entonces has recibido a Cristo. Eso no significa que tú no puedas caer en pecado. Pastor, defíneme lo que es pecado. Dice Elena White. Pastores, definen al pueblo lo que es pecado. En la Biblia se encuentran varias definiciones, pero al fin y al cabo es solo una. Pues hay varios, como él, si hubiera aquí varias cámaras, pero todas las cámaras están ahora centrándose en algo. Ahora, las varias descripciones o definiciones del pecado nos ayudan a entenderlo más ampliamente, porque una vez Jesús dijo justo en Juan 16 que el pecado es que no creen en mí. Entonces, la base del pecado es no tener confianza. Pero la definición muy, muy apta a ser entendida por cualquiera es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿De qué ley? De la ley espiritual, de la ley del amor, de la ley de la libertad que uno experimenta cuando los 10 mandamientos se inscriben en tu mente. Tú eres libre a gozar de todo en cuanto al camino estrecho, y el gozo más grande es gozar en el sufrimiento de Jesús. No existe posibilidad de vencer el pecado. Es imposible si tú no has recibido el gozo de sufrir con Jesús, por Jesús y en Jesús cuando tú estás siendo tentado. Ahora, ¿por qué hay tan poca gente que mal entiende estos criterios? ¿Por qué estamos viviendo una vida como si Satanás fuera omnipotente y como si el pecado sería un enemigo aplastándome sin posibilidad de escape? La definición del pecado es muy clara. Adán pecó y solo fue posible para él el pecado a causa de dos elementos. Recibió un mandamiento y recibió la posibilidad de decidirse. Entonces, el pecado siempre es una decisión contra un conocimiento que tú decidiste. Pero la primera obra por la cual Cristo vino es hacernos nacer de nuevo. El hombre por sí mismo no puede escapar del pecado. Es imposible. Las tendencias heredadas nos llevarán a pecar, aunque deseemos no pecar. Porque Pablo tuvo esa experiencia. Se consideraba justo. Pero cuando Cristo se manifestó a él, durante 3 días y noches, él se dio cuenta que lo que él quería no podía. Que el mal que quería desechar ahora no podía desecharlo. Durante 3 días y 3 noches estaba en esa lucha de querer hacer el bien y no poder hacerlo. Pero entonces él recibió a Cristo. Recibió una purificación plena de su mente y el carácter que Adán tenía, ese carácter espiritual antes de la caída, le fue entregado. Nació de nuevo. Elena White lo explica también de esta manera. Dice, todo rasgo hereditario y cultivado es completamente separado de tu propio yo. El egoísmo es cortado de tu propio yo y en ti está puesto el carácter de Cristo Jesús. Él te entrega su carácter
y a base de su carácter de amor permanente, de alegría permanente, de paciencia permanente, de temperancia permanente, de fidelidad permanente. A base de ese carácter, tú crecerás de fe en fe, de amor en amor, de alegría en alegría. Será siempre más profundo. Es el camino de la santificación, que es la obra de toda la vida. Cuando yo escuché a un profesor luterano muy conocido en Alemania, en la gran Universidad de Tübingen, yo estaba porque estaba muy interesado en la epístola a los romanos. Entonces él un día decía a todos los alumnos, a estudiantes, les dijo: señores, ustedes han escuchado que Lutero dijo: semper justus et peccator, siempre justo y pecador al mismo tiempo. Pero Lutero se equivocó en eso. Y debo añadir que Lutero no mal entendió esa frase como los que le siguieron iban a malentenderlo. Porque Lutero lo entendió y lo vivió tal como se hubiera podido expresar para entenderlo bien. Entonces el profesor dijo: quisiera deciros que la frase debería decir siempre justo y tentado. Entonces ese evangélico reconocido, Peter Sturmer, que escribió un eminente para los estudiantes que estaban allá, que escribió un comentario sobre los romanos. Entonces él dijo: si uno cree lo que la Biblia dice, yo no sé a qué punto él creía lo que la Biblia dice, pero yo sé que él quería ser un hombre moderado y él pensaba estar en la línea correcta, moderada en el centro. Entonces él dijo: si ustedes creen en lo que la Biblia dice, después de la conversión de Pablo, no hubo más vida de pecado en él. No encontramos ni un lugar, y sabemos que se encuentra un lugar. Cuando con Barnabé, él por un momento realmente perdió la paciencia. Y ahora, hermanos, por haber perdido la paciencia una vez, Moisés, después de 40 años viviendo como Cristo iba a vivir, por fe en ese Cristo que iba a venir, siempre tentado y sin pecado, entendiendo que todo lo que tú sientes no es pecado, sino lo que tú decides. Moisés tuvo que pasar a la tumba. Cristo vino para limpiarnos. Pero ahí voy a añadir una cosa muy, muy práctica, reflexiones sobre ello, si fuera necesario. Y yo tengo que reflexionar siempre más sobre ella, porque si no continúo, no voy a avanzar. Encontrar las mismas verdades que me libraron, mucho más belleza en continuación. ¿Se han dado cuenta de lo que la Biblia dice en términos muy prácticos? ¿Por qué gente no está libre del pecado? Porque se ha malentendido algo. Y lo voy a mostrar comparando dos versículos. Proverbios 28:13 con 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9, muy conocido el texto. Muchísima gente sincera y amante del Señor lo usa, y mucha gente tiene la experiencia también, aunque no sea tanta, pero siempre más. 1 de Juan 1:9 primero. Dice el texto: el que dice, aquí está el primer capítulo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El mayor problema hoy consiste en que no creemos más en que las cosas que hacemos son pecado. Porque si realmente lo creyéramos y quisiéramos ser salvos, íbamos a confesarlos. Pero aquí se nos dice confesar. Ahora, Salomón, él entendió profundamente
lo que una confesión es. Pero lo que él escribió aquí, creo que lo escribió cuando él ahora estaba en su estado puro. Proverbios capítulo 28, 13 nos indica lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, ¿qué pasará con él? Alcanzará misericordia. Ahora, si nosotros, al haber leído 1 de Juan 1, 9, comparamos esos dos versículos, leamos con el contenido de Proverbios en mente de nuevo a 1 de Juan. Dice, si confesamos, ¿qué debemos añadir? Si confesamos y nos apartamos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo, entonces esto va en paralelo con alcanzaremos misericordia. Dios es fiel y justo, ¿qué hará en su fidelidad y justicia? Él nos perdonará y limpiará de todo mal. Esta obra era la obra que Nicodemo tenía que entender. La ley es espiritual. Tiene que ver con la categoría del Espíritu Santo. Mi corazón es impuro, no es espiritual. Entonces, mi corazón debe ser purificado de todo pensamiento erróneo y malo. ¿Tienes rencor en tu vida? ¿No puedes perdonar a alguien? Son señales que la purificación de tu corazón no ocurrió. O ocurrió y te olvidaste de esa purificación. Entonces, el cristiano ama a que le hace mal, ama a el que le pega más, ama al que le destruye la casa, ama al que... Y se puede continuar. Y le amas siempre más intensamente, porque si no amas, pierdes el amor. Y si no amas más intensamente, pierdes el amor. Y Satanás tiene una idea en cuanto a nosotros como pueblo. Y lo logró. Lo logró con la gran mayoría, porque desechamos la experiencia del amor fraternal y no la hemos recuperado. Porque no pensamos bien, porque no actuamos bien, pero sí pensamos que estamos pensando en justicia. Y es a causa de eso que continuamos a actuar como estamos actuando, porque nos creemos justos en nuestra manera de vivir. Ahora escuchen lo que ya han leído. En 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2 dice aquí, el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. Porque esto merece aprobación si a causa de la conciencia ante Dios alguno soporta molestias y padece injustamente. Porque, ¿qué mérito es si pecando sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable ante Dios. Para eso fuisteis llamados, porque también, ahora escuchemos, Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Cristo no vino para mostrarte a ti lo que Dios puede hacer, sino vino para mostrarnos a nosotros lo que el hombre puede hacer si depende de su Dios. Hermanos, la vida real es recibir a Jesús y que Jesús viva en ti.
es recibir su vida, es recibir su luz, es recibir su manera de vivir, aplicada a tu personalidad. Él también tenía su personalidad. Él